Él es abogado CAP, especialista en análisis político y relaciones internacionales. Recuérdame cómo se llama, Julio, bienvenido, de la compañía que tienes con Pablo. Y Law Consultancy. Law Consultancy, que no me lo pusieron aquí. Hay que jalarle las orejas a nuestras amigas de producción. Es así, que son bien amigas de ustedes. Muy queridas por nosotros. Bueno, Julietica, que ya no está con nosotros, que también sigue trabajando con ustedes algunos trabajos especiales. Sí. Siempre los felicito porque son jóvenes. Mira, aquí está Michelle. Ajá, Michelle. Ajá. Regáñale, ponme aquí Law Consulting, por favor. Mira, bueno, que ustedes son jóvenes y que están muy al día con todo lo que es la política venezolana, muy complicado analizar. Siempre que los veo, no solamente aquí, sino que los he visto en otros medios que los entrevistan con mucha objetividad y un análisis bastante profundo, o sea que los felicito. Mira, vamos a comenzar, si quieres, con el tema de Colombia, porque en Venezuela sigue ahí mezclado. Tenemos el embajador Benedetti, tan querido por Petro, que fue, bueno, tan exitoso al principio de su gestión. Ahora resulta que lo sacan y también hay una movida de matas allá en Colombia, Petro, y se están diciendo de todo, sacando los trapos sucios al aire cuando eso debería quedarse en casa. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, bien interesante, Pedro, lo que pasa en Colombia. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, como siempre. Para mí siempre es un honor y un privilegio estar con ustedes. Gracias. Mira, tú sabes que estaba terminando el fin de semana terminé la serie Borgen, y antes había visto La Diplomática en Netflix. Buenísimo. Y terminé Borgen en el domingo y la verdad es que no he empezado a ver ninguna otra serie en Netflix porque lo que está pasando en Colombia me mantiene entretenido. Es como ver una serie todos los días, cada media hora sale algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Pero no deja de ser lamentable, entre otras cosas, porque, Colombia es un país hermano, querido, y la verdad es que ha pasado durante ya más de 5 décadas un proceso de inestabilidad y de violencia terrible, y ahora pues el gobierno del presidente Petro lo que se está planteando es un todos contra todos. Petro llegó al poder acompañado por varios grupos políticos que se oponían a la clase tradicional colombiana y logró pues llegar al poder por la vía del voto y luego consigue una amplia coalición de partidos políticos donde por cierto formaban parte también el Partido Conservador, el Partido Liberal, que son los principales partidos políticos del estamento tradicional colombiano. Y la verdad es que eso se le vino abajo, porque al final era, como decimos acá en Venezuela, algo pegado con saliva el oro, ¿no? Por conveniencias que al no producirse terminaban pues de alguna forma desmoronándose. Y entre esas figuras que se plegaron a la candidatura del presidente Petro y que tuvieron una importante participación en la campaña electoral estaba la figura de Armando Benedetti, un político tradicional colombiano, fue presidente del Congreso, y Laura Saravia, que era la asistente parlamentaria en el Senado de Armando Benedetti, pues se incorpora por el nivel de confianza y entiendo que además es una persona bastante dinámica y que logra objetivos, pues que hace su trabajo, termina siendo la jefa del gabinete de Petro, la principal, la persona más cercana al gobierno de Petro, y Benedetti, que todo el mundo pensaba que iba a ser el ministro del Interior, e inclusive dicen que él aspiraba a ser el ministro de la Defensa, que son los dos cargos más importantes en Colombia después del presidente de la República, termina pues siendo designado para una tarea que para Petro era fundamental, que era la restitución de las relaciones con Venezuela. Entonces pareciera que Petro lo designa como embajador en Venezuela porque parecía que había unas causas abiertas a Benedetti en el orden judicial en Colombia y termina aquí. El punto es que aquí nunca se sintió bien, es un político de tradición en Colombia, una persona que formó parte del gobierno de Uribe, del gobierno de Santos, ahora del gobierno de Petro. El único que no formó parte fue el gobierno de Duque. Uh-huh. Y pues ahora se está metido en una serie de cosas. La verdad es que yo no creo que no vale la pena entrar a valorar lo que está pasando. Lo cierto es que Petro tiene una crisis. Sí, pero es lo que dice, mira, el gobierno de Petro al borde del barranco por peleas de sus dos íntimos servidores, escandalosos audios con las opiniones de Armando Benedetti, ex embajador de Venezuela, amenaza con dinamitar el gobierno de Petro con sorpresivas revelaciones, incluido extraño y cuantioso financiamiento. El problema, ya lo lanzó. Sí. Ya eso se puede analizar. Sí, ya él ha venido planteando que hubo un tema ahí en materia de financiamiento que ahora la Fiscalía va a investigar. Claro. Por cierto, la Fiscalía cuyo titular, el fiscal general de la Nación en Colombia, tiene una relación terrible con Petro desde hace algunos meses atrás.
y esto le ha caído como anillo al dedo. Ahora se van a producir una serie de investigaciones en Colombia en torno a el financiamiento de su campaña electoral. No es la primera vez que pasa. Algunos lo están comparando con el proceso 8000, que fue el proceso judicial en el que estuvo el presidente Samper por supuesto financiamiento del narco. Y un poco es lo que ha dejado entrever Benedetti, pero bueno, tienen que producirse una serie de investigaciones ahí. Colombia es un país con un nivel de institucionalidad bastante fuerte, que es lo que ha hecho que se mantenga un régimen democrático en Colombia a pesar de la violencia, a pesar de la guerrilla. En Colombia se ha mantenido un régimen democrático porque tiene un alto nivel de institucionalidad, la Fiscalía, la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Congreso colombiano. El punto es que el gobierno de Petro, en efecto, está implosionando con esto, pero ya venía en un proceso de desmoronamiento a partir del fin de la coalición del gobierno. Petro ha tenido que hacer cambios en el gabinete porque en el Congreso no se le estaban aprobando las reformas que él estaba esperando, la reforma tributaria, la reforma de salud, también la reforma agraria. Estas cosas no están caminando porque Petro tiene una situación de inestabilidad política evidente, y ahora este escándalo que se presenta con sus dos personas más cercanas, Armando Benedetti y Laura Sarabia, pues es algo que pone en tela de juicio lo que puede pasar, ¿no? Ya designaron el nuevo embajador. El politólogo Milton Rengifo Hernández va a ser el nuevo embajador colombiano en Venezuela. Esto lo publica Banca y Negocios, que lo recoge la información del Tiempo de Colombia. El politólogo y exasesor parlamentario del presidente Petro de Colombia, Milton Rengifo Hernández, designado como nuevo embajador de Venezuela, dice que la experiencia de Rengifo se centra en temas de planificación, desarrollo ciudadano y política ambiental. Y la sustitución de Benedetti, dice, es traumática y polémica debido al escándalo que se ha producido en Colombia por grabaciones filtradas. O sea, no fue que él dio las declaraciones donde el presidente Petro hace amenazas graves contra las ex jefas de gabinete, Laura Sarabia, las cuales podrían incluso comprometer al gobierno. Bueno, yo vi algunas críticas hoy que también relacionaban al gobierno de Venezuela con todo esto, pero bueno, sí, habría que investigar. Aquí vamos a tener seguramente unas semanas muy divertidas en medio de esta lamentable tragedia para los colombianos, que obviamente es lo que significa entrar en discusiones de esta naturaleza. Efectivamente se filtraron algunos audios del embajador Benedetti, pero no es menos cierto que también ha dado en las últimas horas entrevistas donde habla de estos temas. Y pues lo importante para nosotros en Venezuela es que ya que podría preocuparnos un poco que se pudiera complicar el tema de la restitución de las relaciones y sobre todo de la materialización de algunas cosas como el tema de los vuelos, los asuntos que tienen que ver con el tema comercial, entre otras cosas, pero ya se ha designado un nuevo embajador en tiempo récord. Por cierto, una persona también muy cercana a Petro, porque en definitiva para Petro el tema de Venezuela es un asunto que él lleva personalmente. Y al haber nombrado a Benedetti una persona tan cercana a él y de tanta confianza, eso fue lo que quiso poner de relieve en su momento, y ahora con el nombramiento de este nuevo embajador Rengifo, es exactamente lo mismo. Él quiere tener una persona de cercanía y de confianza en Venezuela para que las cosas caminen, para que la restitución de estas relaciones pueda materializarse en cuestiones que sean beneficiosas para ambos países, y yo creo que eso es lo que tenemos que esperar todos. Ojalá que por lo menos en lo que concierne a Venezuela hayan resultados positivos, el tema de los vuelos, que favorece al turismo, el tema comercial, que todavía hay algunos asuntos que no se han podido subsanar, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ya por lo menos hay un embajador designado, el gobierno venezolano ya le dio el placet, por lo cual ya queda de Colombia cuando lo envía y cuando toma posesión del cargo. Muy bien. Estamos con Giulio Cellini, tengo que hacer una pausa para poner la música al circuito de éxitos y volvemos contigo, ¿ok? Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
noticioso por la realidad. Con Pedro Pensini. Circuito Éxito. Bueno, seguimos aquí con ustedes en Pensini con todo en el Circuito Éxito 5 en 51 minutos y estamos entrevistando al director de Law Consultancy, Giulio Cellini. Giulio, quería también preguntarte sobre, bueno, hoy ya están haciendo el simulacro de elecciones en la Universidad Central. Es un proceso que en realidad me da lástima porque ellos querían que eso saliera bien y ser un ejemplo para el resto del país. Y hubo un gran movimiento, que tú sabes que en este momento la gente está alejado de lo que es político y por lo menos empieza a mover a la gente en participación ciudadana. Entonces parece que las boletas no llegaron a tiempo, fue un descuido. No, de lo que yo he averiguado, parece que no fue ningún tipo de saboteo ni nada. Hoy como que hicieron una prueba y como que salió bien. ¿Qué opinión te merece? Pero tú sabes que los UCBistas hay que respetarlos mucho porque ellos son celosos con su universidad y con los UCABistas además son más. Pero como quiera que la Universidad Central tiene 300 años, precede la independencia, todos podemos opinar sobre lo que ahí pasa. Yo estuve ahí el día de la elección y la verdad es que lo que sentí en el tiempo que estuve allí fue, de verdad me dio mucha esperanza ver tanta gente queriendo votar, hacerse parte de ese proceso electoral. Y es porque al final en Venezuela nosotros, cualquier proceso electoral, así sea condominial, la gente quiere participar, porque siempre hemos tenido eso en nuestro ADN y sobre todo ahora cuando es tan difícil poder conseguir los caminos para decidir a través del voto, cualquier espacio mínimo que se abra de participación nosotros queremos ocuparlo. Tanto así que ni siquiera los que inclusive, mejor dicho, los que no somos UCBistas, fuimos algunos a ver ese proceso y yo me dio muy buena espina ver tanta gente queriendo participar. Así como también me dio mucha lástima el desenlace, la violencia que se produjo allí. Y creo que lo que vimos en la Central refleja mucho lo que vivimos en el país. Por una parte, la voluntad de la gente de participar, de votar. Eso lo vi en la mañana en la universidad. Pero lo que vimos en la tarde también, cuando en Venezuela vemos que mucha gente acude a vías de hecho para resolver sus problemas y acude a la violencia porque no tenemos respuesta de las instituciones. Y eso es un poco lo que allí se planteó en la Central, frente a falta de institucionalidad, frente a falta de respuesta sobre lo que estaba pasando en el proceso electoral, la suspensión, pero no había una explicación clara de qué era lo que había pasado y quiénes eran los responsables. Entonces se produjo ahí un escenario violento que yo creo que no debe ser así. Y creo que eso no es lo que la universidad quisiera proyectar. Entonces, bueno, ojalá que el proceso que ahora está convocado para el 9 de junio salga bien y sea el preludio de lo que nosotros también como país queremos, que es poder votar y poder escoger en unas elecciones competitivas cuál es el futuro que queremos, sea cual sea, y el que la mayoría escoja, ¿no? Muy bien. Mira, y en cuanto a las primarias, se sigue hablando del tema y se le da vuelta y como que es un perro que se persigue la cola. Bueno, yo creo que yo he sido muy, muy enfático, Pedro, en que la primaria, para ser exitosa, necesita 3 cosas. Uh-huh. O 4, voy a agregar una cuarta. La primera es que efectivamente se produzca la primaria, que es la que le estoy agregando. Pero suponiendo que se produce, que queremos que se produzca, la primaria tiene que contar con 3 elementos fundamentales. El primero, que logre dirimir el conflicto político, solucionar el tema de la candidatura y reunifique de esa forma, por lo menos en torno a una figura, a la oposición o a una parte importante de la oposición. La segunda, que la primaria logre ser una herramienta para el rescate del voto como instrumento que tenemos los civiles, el instrumento más importante que tenemos los civiles para participar de los asuntos públicos y para decidir el futuro que queremos como país. Y el tercero, por supuesto, que la primaria logre ser un elemento movilizador de la población, claro, que logre pues convocar a gran parte de la población a participar de ella y a escoger al liderazgo que vea con preferencia para poder dirimir luego la presidencia de la República con el gobierno en el año 2024. Entonces yo creo que esos son los 3 elementos fundamentales, agregándole el cuarto, que es que la primaria efectivamente se realice. Yo creo que es sano que la primaria se lleve a cabo porque no habiendo posibilidad hasta el momento de llegar a un consenso, porque bueno, la oposición está profundamente erosionada y fraccionada, no queda otro camino que la elección primaria para poder dirimir el tema de la candidatura. Ahora fíjate que los candidatos que van adelante
tienen dos estilos muy diferentes, lo que es María Corina Machado y Benjamín Rauseo. Son dos estilos que, bueno, son como aceite y vinagre, ponerlos a los dos. ¿Tú ves esa fórmula? No, bueno, no sé si logrará haber una fórmula entre ellos, no lo sé, no lo creo tampoco. Pienso que con el paso de los meses, si la primaria termina en efecto consolidándose y se lleva a cabo, creo que veremos dos grandes grupos. El grupo de los más radicales, los partidos políticos más radicales, que posiblemente estén en torno a María Corina, se reúnen en torno a María Corina, el grupo, digamos, de los partidos más moderados, que siempre le han apostado a la vía electoral y que creen en la necesidad de llegar a un acuerdo político con los actores del gobierno, que pudieran reunirse en torno a figuras como Enrique Capriles o en torno a figuras como Manuel Rosales. Pero todavía, cosa que resulta extraña, todavía pareciera que es muy pronto, ¿no? Aunque faltan solo 5 meses para la fecha en que está convocada la elección primaria, todavía vemos que el escenario no está nada claro. Todavía, hasta este momento, es cuando se empieza a hablar ya más formalmente de la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral en esa elección primaria. Entonces todo va como muy lento, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, sobre todo de cara a los otros dos elementos que hablaba para que la primaria sea exitosa, que son que podamos utilizar a la primaria como una herramienta para rescatar al voto luego de tantos años de estigmatización del voto, de estigmatización del árbitro electoral, con sobradas razones, por cierto, pero que estratégicamente eso no funcionó. Y por otra parte, la movilización de la gente. Si tú quieres que la gente se movilice en torno a la elección primaria, tú tienes que hacerlo en un tiempo razonable. ¿Qué ¿no? fecha se está hablando ahora de estas elecciones primarias? ¿Tienes idea? No, la fecha sigue siendo la misma, 22 de octubre. Así es. Sí, Okay. 22 de octubre es la fecha que está convocada. Lo único es que hubo unos cambios en el cronograma porque se retrasaron algunos procesos y entonces se amplió el tema del tiempo para que los candidatos que desean participar se inscriban, etcétera, ¿no? Pero el cronograma sigue concluyendo el mismo día con el proceso electoral de la primaria, que es el 22 de octubre. Ya la comisión de las primarias dijo el fin de semana pasado que quiere ir con el Consejo Electoral, con la asistencia técnica del Consejo Electoral, por cierto, lo que me parece una decisión sensata, pero todavía hay que esperar que el Consejo Nacional Electoral diga efectivamente que está en disposición y que tiene la voluntad de participar de este proceso, que además yo creo que sería algo sano, que le daría institucionalidad a un proceso político, si bien de un grupo político opositor, pero al final es un grupo que representa parte importante del país. Muy bien, gracias Julio, siempre un placer tenerte aquí. Gracias Para mí, por muchísimas el gracias. análisis. Julio Cellini, director de Law Consultancy. Nosotros damos una pausa y regresamos con más para ustedes. A continuación, programa a todo usuario tipo mixto de información y opinión. De producción nacional, con elementos de lenguaje y salud tipo A, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus representantes o responsables. Entre lo humano y lo divino. Con Carlos Fraga. A nombre de Arcoiris Laboratorio, un medicamento natural para cada necesidad. De venta en farmacia y tiendas naturistas de todo el país, @Arcoiris Laboratorio. una oportunidad